Deme un segundo, no se me... Muy buenas noches con todos los presentes. Me presento, mi nombre es Liliana Zambrano, secretaria de la Comunidad de Derecho Huarqui y soy la moderadora de la noche de hoy. Primero quiero darles unas indicaciones importantes antes de comenzar este evento académico, que hoy es la gran culminación. Necesito que por favor cada uno de ustedes enciendan su cámara y asimismo apaguen su micrófono y enciendan su micrófono cuando el docente les pida o levanten su mano virtual para dar paso. Obviamente las preguntas se harán ya al finalizar la ponencia del día de hoy. Para arrancar esta jornada tengo el honor de presentar a nuestro ponente de la noche de hoy, el abogado Luis Fernando Guzmán Moscoso, que nos hablará sobre el tema el régimen laboral en las empresas públicas. El abogado Guzmán cuenta con una trayectoria amplia. El abogado es abogado por la Universidad de Guayaquil con 15 años de experiencia en el sector público y privado. Tiene una amplia trayectoria en el litigio administrativo, laboral, individual y colectivo, condicional y de contratación pública. Instructor y facilitador en centros de capacitación empresarial con énfasis en derecho laboral y seguridad social. También es fundador del estudio jurídico Guzmán y Asociados, docente de pregrado y posgrado en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Estimado doctor, para nosotros es un placer poder tenerlo aquí esta noche. Le doy el uso de la palabra. Una vez más, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, Liliana. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Efectivamente, hoy día vamos a hablar al respecto del régimen laboral de las empresas públicas. ¿Por qué? Creo que es importante eso. Bueno, primero es importante porque hay muchas personas que están involucradas justamente en ese, vamos a llamarle, en ese régimen. Está dentro de ese, porque tenemos, ustedes conocen a los que están bajo el régimen del Código del Trabajo, los que están bajo el régimen del servicio público, y también tenemos los que están en lo que es en las empresas públicas. Y en las empresas públicas hay varios regímenes también, o mejor dicho, varias formas de relacionarse dentro de la misma. Y uno de los principales problemas que surgió al respecto de relacionar las empresas públicas fue casualmente, o una de las primeras, mejor dicho, fue quién es el juez que los debe regular. Entonces, ahí ha existido, primer punto, que las empresas públicas surgen de nuestra Constitución. Entonces, al momento de que surgen en nuestra Constitución, es una suerte de innovación en lo que es la Constitución de 2008. Y por ser esto una innovación al respecto de la Constitución de 2008, nos encontramos con qué? Nos encontramos con un nuevo estándar de derecho administrativo, porque estas empresas públicas no solo tienen el régimen privado societario, que a veces que es cuando es liquidación, tienen el régimen laboral, tienen el contratación pública. Pero vamos a entrar un poco en materia, a ver. Ayúdeme eh, permitiendo compartir pantalla o ver una solicitud. Ya di el paso, estimado doctor. Un ratito, por favor. Muy bien. Aquí vamos a ver. Aquí, como ustedes pueden ver, les estoy compartiendo. Es un mapa conceptual, ¿no? Aquí tenemos primero, a ver, tenemos lo que es las empresas públicas, cómo se pueden constituir. Las empresas públicas son de derecho privado, son perdón, discúlpeme, son unas instituciones de derecho público. Son instituciones o empresas que tienen autonomía administrativa, financiera y también tienen capacidad eh, jurisdiccional, no, juridicidad, porque no solo tienen un personero, sino también también pueden comparecer a juicio. Entonces no tienen ningún problema en ese sentido lo que es las empresas públicas. Muy bien, ¿cómo surgen las empresas públicas? ¿Cómo puedo constituir una empresa pública? Primero puedo constituir una empresa pública a través de un decreto ejecutivo, es decir,
el Ejecutivo puede constituir empresas públicas, también puede constituir empresas públicas los gobiernos autónomos descentralizados, también puede constituir empresas públicas lo que son los consejos universitarios o el máximo organismo de un consejo universitario público, y en su efecto también tenemos que varios actos administrativos. Primero el decreto ejecutivo. Luego contamos con el acto normativo del gobierno autónomo descentralizado, que es una ordenanza de creación. Y también contamos con las escrituras públicas, que es cuando hacemos una empresa mixta en la cual juntamos el ejecutivo con el gobierno autónomo descentralizado. Y también estas empresas, a ver, primer punto, que las empresas públicas, en lo que tiene que ver con el carácter ejecutivo, tiene que ser o deben desenvolverse en lo que es el sector estratégico. En cambio, cuando estamos hablando de los gobiernos autónomos centralizados, también puede haber lo que es empresas públicas de carácter productivo. Por ejemplo, yo creo que es un error constituir empresas públicas para que operen como agencias de tránsito. Porque, por ejemplo, no es un sector estratégico, por lo menos en lo que tiene que ver en la productividad. Puede ser un sector estratégico en lo que es la misión del Estado respecto de los servicios y bienes que deben proporcionar. Pero en realidad, ¿cuál es la actividad productiva de una empresa pública de tránsito? Ninguna. Si todo lo contrario, lo que genera no debería generar, o sea, o sea, para medir la eficiencia de estas agencias de tránsito, debería cada vez existir menos multas, no aumentar las multas, porque se supone que el control se ha dado de tal manera que ya hay menos personas infringiendo la ley. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando tenemos empresas públicas como la Corporación Eléctrica del Ecuador, se dedica a la generación y a la transmisión de electricidad, CENEL, que se limita a lo que es la distribución de energía eléctrica, Petroecuador, Flopec, son empresas públicas del Ejecutivo que se dedican a asuntos económicos de carácter estratégico. Entonces, por eso tenemos al Estado como monopolio. A un tema que es importante que conozcamos al respecto de las empresas, cuando surgen las empresas públicas en el 2009. Cuando surgen las empresas públicas en el 2009, tenemos también un tema que me parece que es el que más dolor de cabeza dio. Porque cuando estábamos en esa época con la Ley Orgánica de Empresas Públicas recién constituyéndose, o recién, mejor dicho, recién emitida, coexistía en el ordenamiento jurídico la LOCA. Esa ley no estaba la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Había la LOCA, que era el servicio de carrera administrativa. Entonces, lo primero que se debió hacer una vez que surgió la Ley Orgánica de Empresas Públicas y también una vez que empezó a revisarse los contratos colectivos y el decreto 8 surgió, el decreto mandato constituyente 8. ¿Qué pasa aquí? Automáticamente empezó lo que se denomina las negociaciones y el diálogo social de los contratos colectivos y también el régimen en lo que respecta a establecer cuál es tu categoría, si eres servidor o eres contrato de trabajo. Entonces, aquí ese fue uno de los primeros problemas, porque, por ejemplo, cuando tú revisas el decreto ejecutivo 1701 en esa época del presidente de la República, Rafael Correa, que está publicada en el segundo suplemento del registro oficial 601, el 21 de diciembre de 2011. Ese decreto ejecutivo te dice, oye, primero tienes que dialogar y vamos a establecer las reglas para la contratación colectiva del sector público, que justamente era lo que iba a suceder inmediatamente posterior al mandato 8. Cuando tienes el mandato constituyente 8, entonces cuando estamos en el mandato constituyente 8, ¿qué pasa ahí? Todo aquel que estaba trabajando intermediado y pasa a la empresa usuaria, ¿sí recuerdan lo que era la intermediación? La intermediación era que tenías una empresa en la cual contratabas y tú lo contratabas y ese trabajador iba a la empresa usuaria y brindaba el servicio. No era una relación bilateral, como el día de hoy está en la Constitución al respecto de la relación de trabajo, que es un contrato y una relación de carácter bilateral. En esa época, del año 2000 al 2008, no lo era, pero con el mandato constituyente 8, todas las empresas públicas engrosó pues, el número de trabajadores.
porque recuerden que para constituir un comité de empresa y negociar un contrato colectivo requieres de mínimo 30 personas. Antes eran 10 nomás, pero hubo una reforma en el gobierno de Rodrigo Borja. Perfecto. Tenemos entonces ahora el cóctel perfecto para establecer contratación colectiva, pero también tienes lo que son los servidores públicos de carrera, porque cuando tú revisas el artículo 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, te vas a encontrar con lo siguiente, que tienes tres tipos de servidores o tres tipos de empleados públicos empresariales que cohabitan en la empresa pública. Primero, de libre designación y remoción. Tienes al servidor público de libre designación y remoción, jerárquico superior. Después tienes al servidor público de carrera y finalmente al obrero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Primer punto, lo que debemos entender es que la empresa pública está excluida de la administración pública central. ¿Cuál es la administración pública central? Es los ministerios, el ejecutivo. Ahí tenemos a la administración pública central. No es parte de eso. Tanto es así que su presupuesto, o mejor dicho, el presupuesto de las empresas públicas no forman parte del presupuesto general de Estado. Pero más allá de eso, tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, que esta Ley Orgánica del Servicio Público justamente nos indica que el empleado empresarial, de acuerdo a mi amigo Danilo Icaza Ortiz, él tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo, que es en la SEP, está comentado toda la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Yo le recomiendo lo siguiente, les recomiendo lo siguiente. Les recomiendo leer lo que tiene que ver con la exclusión, primero el COA, que es la Administración Pública Central. Son las entidades, los órganos en los cuales el sector público aplica y cumple su misión. Las empresas públicas están por fuera de aquello. Entonces son organismos que no están dentro de la Administración Pública Central. Pero recuerden que entonces deberían no ser servidores públicos, deberían estar bajo la égida de los contratos de trabajo tampoco. El desarrollo de la Corte Constitucional no ha hecho eso. Primer punto, tenemos que la Ley Orgánica del Servicio Público te dice, oye, no, el empleado público empresarial no forma parte de la carrera, porque la carrera es en el servicio público. Es como, y hay una confusión, por ejemplo, porque tú tienes las universidades y los gobiernos autónomos descentralizados, en que efectivamente tú tienes todo eso. A ver, ay, espérame un rato que me perdí. Ya. Tienes todo eso, o todo ese, vamos a llamar, espérame un rato. Ya, tiene todas esas, eh, todo ese tiempo trabajando y no forman parte del sector público, el sector público como tal. Entonces queda en un limbo el sector público porque el obrero está, como en todo lado, está amparado bajo el Código del Trabajo. Pero el problema no va por ese de ahí. ¿El problema cuál es? El problema radica en lo que tiene que ver con el sector público de carrera. Entonces, cuando hablamos del sector público de carrera, es el que tiene justamente un problema. Porque, a ver, primer punto, el artículo 326, por ejemplo, el numeral 16 de la Constitución que te dice que las actividades administrativas y profesionales se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Entonces, la ley que regula la administración pública es la ley orgánica de empresas públicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando tenemos a un servidor o empleado público empresarial? ¿Es servidor público o no es servidor público? Entonces, de acuerdo a las reglas de la ley orgánica del servicio público, no lo es, pero sí sería un servidor público empresarial, en donde él trabaja justamente en la carrera empresarial. Pero esto que quiero que vean, que quede claro, que el artículo 3, el artículo 56, el 57 y el 83, literal K, de la ley orgánica del servicio público, excluye a los empleados públicos empresariales del servicio público como conocemos como tal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente el servidor público de carrera está excluido de la contratación colectiva. Entonces, como lo excluyen de la contratación colectiva, ya no puedes decir pues que el servidor público de carrera está amparado solamente a lo que tiene que ver con el Código del Trabajo. Es más, hay colegas que tienen la visión de que el servidor público de carrera o el empleado público de empresa pública debería estar en lo que se denomina el derecho privado. Pero para mí eso
es no un error, porque yo no creo que sea un error, puede ser una buena intención, porque cuando ustedes estudian las entidades autárquicas en el derecho administrativo, en una de esas las empresas públicas, cuando leen a Roberto Domi, que fue ministro de Alfonsín en Argentina, se van a dar cuenta ustedes, ah, no, efectivamente estas entidades están por fuera de la administración pública. Es más, la OIT ya nos ha hecho algunas recomendaciones, ya van como 11 o 12, en que nos dice, oye, no deberías tú someter a la calidad de empleado o servicio público al docente universitario, al empleado de empresa pública, sino que debería estar sometido al Código del Trabajo, porque no forma parte de la carrera, no está dentro de la carrera, es decir, no está dentro del ministerio, de las instituciones públicas. Por ejemplo, el IES, antes estaban todos los empleados eran en Código de Trabajo, los del IES, porque el IES no tiene fondos públicos, el IES tiene fondos de los mismos afiliados. Ya cuando vino el 2008 con Rafael Correa fue que hicieron, y un poquito ya antes, empezaron a hacer que todo sea tipo servidor público. Entonces, des en cuenta cómo han ido mutando en Ecuador. Yo no creo que es un error el tema de tratarlo como hecho privado. Para mí, lo importante es darle los mismos derechos que deban justamente empezar o ser protegidos por ellos. Por ejemplo, a ver, si yo estoy diciendo que me regula a mí las leyes de la administración pública, perfecto. ¿Cuáles son las leyes de la administración pública dentro de lo que es las empresas públicas? Primero, la ley orgánica del servicio, perdón, la ley orgánica de empresas públicas, no la ley orgánica del servicio público. Cuando usted revisa la última reforma que hicieron al artículo 17 de la ley orgánica de empresas públicas, justamente establecieron que la ley orgánica del servicio público, para lo que tiene que ver con el ingreso de los servidores o de los trabajadores, se va a tomar como principios o como normas supletorias, lo cual es un error porque justamente estamos hablando de una carrera empresarial y además hay un desarrollo por parte de la Corte Constitucional. Entonces, y la Corte Nacional también se ha pronunciado al respecto de cómo debe tratarse a un empleado público de empresa pública. Por ejemplo, si usted nos revisamos Corte Nacional de Justicia, ellos denominan o establecen una ley que regula la administración pública, que debe ser justamente la regulada por parte del Servicio Público de Carrera Empresarial, es los manuales o normas internas de administración del talento humano de las empresas públicas. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente cuando vas al artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece que el directorio de la empresa pública es la que va a regular, ¿qué va a regular? Va a regular el, la administración del talento humano de las empresas públicas, el régimen disciplinario, el ingreso, salida, estructura y salario, remuneración. Entonces, le estamos dando la remisión. Lo que no puede regular es la cesación, ya es otra cosa. Entonces, tenemos primer punto. Entonces, primero hay que entender que es un limbo. Lastimosamente, esa es una reflexión primaria, que es un limbo, pero yo creería que ese limbo se va subsanando o se va aterrizando si lo dejamos en tres normas. Primera norma, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Segunda, las normas internas de administración de talento humano emitidas por la empresa pública. Y tercera, el Código del Trabajo. Ahora, en lo que respecta a los servicios públicos de libre designación y remoción, justamente tenemos que ellos ejercen, a ver, primero tenemos que ellos ejercen funciones de dirección, representación, asesoría, es decir, funciones de confianza. Por lo tanto, que tampoco gozan de la prerrogativa de lo que tiene que ver, ¿qué cosa? De la remuneración extraordinaria ni suplementaria. Ellos, obviamente, por tener funciones de confianza, tampoco tienen estabilidad, ni reforzada, ni lo que tiene que ver con la ordinaria. Pero sí hay un tema que debemos entender en lo que tiene que ver con la de libre designación y remoción. Hay la sentencia, creo que es déjeme ver la 30, que les voy a ver rapidito, la 30, eh, la 30-J9, lo que respecta a la actividad laboral reforzada de lo que es las mujeres embarazadas o que su estado esté relacionado con la maternidad. Ahí estamos dentro de una protección a los servicios públicos de libre designación y remoción. Tú para poder removerla a una servidora pública que goza de estabilidad reforzada por su condición de maternidad o asociada a esa maternidad, ustedes tienen que la desvinculación debe ser porque se ha perdido la confianza. Ya no es por la simple voluntad de la autoridad nominadora o en su defecto del empleador.
Ya corresponde aquí justificar por qué se ha perdido la confianza para poder desvincularla hasta que obviamente culmine lo que es su periodo que tenga relación con la maternidad. Entonces, eso tiene que ver con los servidores públicos de libre designación y remoción. Primer punto. Ahí tenemos el primer elemento que ya entendamos que ya no está relacionado con una estabilidad, pero hay una excepción. Es, vendría a ser un poco la naturaleza jurídica de, del servidor público de libre designación y remoción. Ahora, ¿cómo se relaciona este servidor público de libre designación y remoción? Se relaciona a través de normas de la administración pública, porque hay un reglamento que establece también no solo el que dicta el directorio, sino el que el mismo administración establece para el tratamiento de sus personeros. También tenemos el Código Civil, porque, por ejemplo, cuando tenemos una empresa pública que no constituye, la empresa pública está constituida y esa empresa pública a su vez crea unidades de negocio o filiales. Si crea unidades de negocio o filiales, bueno, ahí corresponde en cambio, una vez que ha hecho eso, el delegarle la administración al gerente de la unidad de negocio o de lo que tiene que ver con la filial, corresponde un poder especial. Por eso ahí vemos las reglas del mandato, del contrato de mandato. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos entonces las normas de la administración de pública y el Código Civil, el mandato. Hasta ahí todo claro, o hay una pregunta al respecto. Quisiera, no sé, porque es medio enredado esto. Estimados participantes, les invitamos a levantar su mano virtual si en caso tengan alguna pregunta. Mm. Bueno, no, sigo. Entonces, ahí tenemos en lo que tiene que ver los servicios públicos de libre designación y remoción. La única, vamos a llamarle salvedad que existe es lo que le decía la protección que hay a través de la mujer embarazada que esté por libre designación y remoción. Déjenme un ratito, un segundo. Denme un segundito. Ya. Muy bien. Entonces tenemos al servidor público de carrera. Ese es el más controversial, diría yo, al respecto de cuando analizamos a las empresas públicas. Primero, que ellos tienen funciones administrativas, profesionales de jefatura y que integran niveles estructurales. Pero aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay, cuando estábamos en el cambio de régimen de empresa privada a, a empresa, por ejemplo, pública. Entonces, por ejemplo, miren, en el decreto 1701 que fue reformado por el 225 que a su vez fue revisado por la Corte Constitucional, te dice lo siguiente, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras, empleados y técnicos que de manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos o de especialización industrial en cada institución o empresa pública serán considerados obreros regulados por el Código del Trabajo. ¿Qué sucedió con el tema del mandato 8 y este decreto que empezó el tema del diálogo social para las reformas de los contratos colectivos? Se empezó a regular o a establecer, o se empezó a establecer, mejor dicho, los puestos, la clasificación de puestos, y no se hizo como definió el 225, ahí creó un problema. ¿Por qué crea un problema al respecto de esto? Porque tú dices lo primero, a ver, en la empresa pública está sometido al Código de Trabajo el empleado técnico administrativo que sea parte del proceso productivo, es decir, el giro específico del negocio. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el Ministerio del Trabajo?
Tú tienes cargo administrativo, bueno, automáticamente eres entonces, era el OSCA en esa época, y después cambió a Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ahora sí, pero a pesar de que esa, por ejemplo, vamos a hablar de una asistente administrativa o secretaria, que era parte de una jefatura de mantenimiento. Esa supuesta empleada administrativa tenía relación directa con la parte técnica al respecto de turnos de turnos, compras y todo lo que tiene que ver con la parte operativa, por ejemplo, en lo que es la generación eléctrica. Pero si estabas en la parte comercial, en una distribución eléctrica o de agua potable, que es el asunto de la facturación, eres o no eres parte del giro específico del negocio o la parte productiva. Ya no eres apoyo. Entonces, estamos hablando justamente de que ese decreto a la larga no se respetó tanto y lo que hizo el ministerio fue, de acuerdo a tus actividades, de acuerdo a tus actividades, ibas a ser servidor público o ibas a ser obrero. Pero más que todo de manera obrero, sino empleado sometido al Código del Trabajo. Entonces, ¿pero qué sucede aquí? Yo siempre digo, a la larga uno puede tener una opinión y se puede discutir, ¿no? Pero vamos viendo cómo aterrizamos, porque cuando hay las disputas, los abogados que litigamos, porque esa es una de mi profesión, el litigio, entonces nosotros nos tenemos que encontrar cómo los jueces han resuelto. Entonces, por ejemplo, hay en una sentencia que se declaró constitucional, eh, debemos entender, debemos entender lo que significa en esta sentencia 68-20-IN/24 te decía, oye, el nombramiento, tú le das un nombramiento, es decir, una acción personal, tú haces un concurso para este servidor público. Entonces, este servidor público que está ingresando a la empresa pública tiene una relación estatutaria. Al decir una relación estatutaria, estamos hablando de una relación reglamentaria. Estamos hablando de una relación que es más rígida que la contractual, como la que tiene un contrato de trabajo. Entonces no nos estamos refiriendo a una relación de carácter, vamos a decir, privada del Código del Trabajo. Nos estamos refiriendo a una relación que tiene que ver con una ley, un puesto, un perfil, un concurso, aptitudes que tener idóneas, técnicas y éticas para cumplir en ese perfil, en ese puesto y cumplir obviamente la misión o las atribuciones y facultades que han sido otorgadas a esa empresa pública. Entonces se dan cuenta, importante mejor dicho, porque es el definir la traducción que como Estimado doctor, no se le escucha. Tiene su micrófono apagado. no, se me fue el internet ahorita, se me cayó. Sí, así es, estimado doctor. Vaya, gracias, Lilian, muy amable. Bueno, déjeme continuar. Justo se me fue cuando estaba. Bueno, como les decía, aquí entonces tenemos que, ¿cuáles normas que regulan al público de carrera? La ley pública y las normas internas de administración de los humanos. Tenemos también las que regulan. Al respecto, entonces, la Corte Constitucional estableció justamente que la relación es de carácter estatutaria. La 68-20 IN/24. Ahí se declara constitucional el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se declara constitucional la Ley Orgánica de Empresas Públicas? Porque justamente vamos a llamarle, ese artículo establecía que el empleado de carácter administrativo o profesional no tenía los beneficios de la contratación colectiva. Es lo que dice también muchos servicios públicos de carrera. O sea, no me permite estar enteramente en el Código de Trabajo,
tengo las vacaciones por 15 días, tengo restricciones al respecto del contrato colectivo, pero entonces por lo menos dame la estabilidad que debe tener un servidor público de empresas públicas, ya que estamos hablando desde el punto de vista de que no soy enteramente un empleado sometido al Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces, eso estableció la Corte Constitucional. La Corte Constitucional definió que el nombramiento que da a un servidor público de carrera, a una empresa pública, tiene carácter de estatutario y hay una rigidez y protección porque su ingreso y tratamiento y su cesación debe ser de carácter, por ejemplo, legal. Yo déjame, tengo aquí también, no, ya les voy a ver aquí. Por ejemplo, hay una eh, oh, descentralización estatutaria. Aquí tenemos, y no solo una vez se pronunció la Corte, también la Corte en el numeral 15, perdón, sentencia 15-14-AN barra obliqua a 21, establecía que justamente la relación entre el sector público de carrera y empresa pública era de carácter estatutaria. También quería hacerles notar, no, este me dice, pues no, eh, eh, ya, por ejemplo, también cuando hablamos de estos directorios y cuando hablamos de la capacidad que tienen de carácter reglamentaria, por ejemplo, el directorio puede regular el ingreso, puede regular el régimen disciplinario, puede regular muchas cosas de la administración del ente humano, pero lo que no puede regular es la cesación. Por ejemplo, la sentencia es la 25-22-IN barra oblicua 25 del 19 de junio de 2025 y te dice que debe respetarse el principio de reserva de ley del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador. La ley definirá la cesación de funciones de sus seres públicos. Entonces los directores no se encuentran, no están dentro de sus atribuciones de un directorio de una empresa pública o la potestad de regular los mecanismos de determinación de una empresa pública. Eso tenemos que tener clarísimo entonces. Entonces, ahí eso estamos hablando de un asunto de carácter ya inconstitucional ya. No es un asunto simplemente de responsabilidad objetiva, perdón, responsabilidad, sí, perdón, no es responsabilidad objetiva, pero sí es una acción objetiva de nulidad de norma, de la norma de una norma administrativa, no de un acto normativo. Aquí estamos hablando ya de un acto de carácter inconstitucional cuando, por ejemplo, hay muchos reglamentos o muchas normas internas de derechos humanos, FLOPEC, CENEL, ¿cuál más? Me parece que Petro, que regulan el despido. Ellos no pueden regular el despido, lo regulan el despido intempestivo, ¿se imaginan eso? Entonces, estamos justamente ante el error. Y esto de aquí que les digo tiene relación con lo que les decía el tema de los obreros. ¿Por qué digo que tiene relación? Porque el primer punto, tenemos que los obreros o quienes forman parte de los procesos operativos tienen un contrato individual de trabajo y en su efecto un contrato colectivo. Muy bien, tenemos un contrato colectivo o individual, y es decir, también no quiere decir que en ese tipo de relación exista lo que se denomina la posibilidad de despedir, porque ese es otro tema. Si el gerente es un servidor público de libre designación y remoción, ¿estará habilitado para despedir? O sea, no está habilitado para despedir, peor para que el directorio regule, pero yo les pregunto, ¿por qué no está habilitado para despedir? No está habilitado para despedir porque el despido intempestivo es un acto ilegal, antijurídico, que somete al trabajador a prejuicio económico, social y además de eso, de económico, social, psicológico. Entonces, porque estamos hablando de que no existe un debido proceso, no hay una infracción, simplemente ha operado la voluntad. Ahora, esa acción volitiva es posible que deba ser regulada, no, porque es un acto ilegal. Esa acción volitiva debe ser sancionada, sí. Esa acción volitiva debe permitirse, no. No podemos entender, yo no entiendo todavía cómo un servidor público de carrera, perdón, de libre designación y remoción, podamos nosotros creer que es posible que despida a un obrero. ¿Por qué en unos casos no lo hacen? En unos casos no lo hacen porque el obrero, por ejemplo, goza de beneficios del contrato colectivo y además también, si es dirigente sindical, ¿qué puede pasar? Te pueden accionar, obviamente, el despido ineficaz.
entendiéndose que también hay un retorno, y no solo eso con un retorno, sino que podrían estar condenados a la indemnización del contrato colectivo, indemnización del Código del Trabajo y además de un mes, de un año de sueldo del trabajador. Entonces, ahí vemos por qué no es, no solo no aconsejable, no es legal, no es constitucional, que primero que el directorio regule la cesación, cualquiera que fuese. Régimen disciplinario es diferente a cesación, porque el régimen disciplinario quiere decir cuál es el comportamiento de conducta que debo tener como empleado y en caso de infringirlo, someterme a un procedimiento para revisar la infracción, es decir, el visto bueno. Y una vez que el inspector ha dado el respectivo aval, ese visto bueno, bueno, perfecto. Ahora sí, ya estoy en lo que se denomina dentro de la forma legal para dar por terminado la relación de trabajo. Es lo que tiene que ver con una empresa pública. Y en este caso también está involucrada en la empresa pública el Servicio Público de Carrera porque él también está sometido al juez de trabajo. Ay, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El régimen laboral es dirigido totalmente por el directorio, o sea, dirigido normativamente hablando, porque recuerden siempre que el responsable de la ejecución de la administración del talento humano es el gerente. El responsable del cumplimiento de las funciones de cada servidor obrero es su jefe inmediato. Tenemos que, el talento humano lo que hace es aplicar todo este ordenamiento jurídico interno que existe, todo este derecho objetivo. Pero hay, obviamente, atribuciones y facultades dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primer punto, la designación y contratación del personal, el requerimiento empresarial que se le llama. Ese va a ser justamente lo regulado por la norma interna de administración de talento humano del directorio, artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Recuerden que la Ley Orgánica de Empresas Públicas se emitió el 16 de octubre del 2009. Estamos hablando de unos añitos atrás. Es más, más nueva es la ley orgánica del servicio público. Entonces tenemos también que primero va a hacer esa designación. El problema que yo le veo al día de hoy es que en la reforma que existió al artículo 17 de esta ley, nos introdujo que sea también supletorio el código orgánico, perdón, la ley orgánica del servicio público, lo cual es un error, porque la misma ley orgánica del servicio público, como ya les enseñé, hay no uno, sino varios artículos que deslindan o excluyen al empleado público de empresa pública del servicio público. Muy bien. Entonces tenemos que el directorio expedirá las normas internas de administración del talento humano, que es el ingreso, el ascenso, la promoción, el régimen disciplinario. Eso es lo que va a expedirse y es lo que se va a tratar dentro del régimen laboral. Hablamos un poco también ahondando aquí. ¿Cuál creen ustedes que es el régimen disciplinario? ¿Ustedes creerán que es el sumario? No. El sumario administrativo no opera en lo que es las empresas públicas. Lo que opera en las empresas públicas es el visto bueno. Y eso está obviamente también tratado por la Corte Constitucional en la sentencia 007-11-SCN-CC. Entonces ahí podemos observar que la Corte Constitucional estableció, definió que las empresas públicas tienen un régimen propio y especial, y por eso el artículo 29 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas cuenta con la jurisdicción del juez de trabajo. Entonces, por eso digo, el régimen disciplinario que ustedes pueden encontrar en las normas internas de administración del talento humano tiene relación con qué? Tiene relación con, no con no con el que ceses, sino con un catálogo de conductas que podrían denominarse o determinarse como susceptibles de una sanción. También podemos usar el reglamento interno de trabajo, porque como les digo, a falta de eso, por ejemplo, la Corporación Eléctrica de Ecuador Select tiene un manual de administración de talento humano, pero en ese manual no hay régimen disciplinario. Entonces, obviamente, a falta de ese régimen disciplinario, se usa el reglamento interno de trabajo, que está debidamente aprobado por la Dirección Regional de Trabajo de Azuay, porque esa es era en esa época la sede de la Corporación Eléctrica de Cobro CNP, ahora otra vez está en Quito. Por ejemplo, de esa empresa pública. Hablando de las grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es las normas internas de administración de talento humano.
pero hay unos principios que deben entenderse que son parte de del desarrollo del talento humano en una empresa pública. Por ejemplo, a ver, vamos viendo. Primero, la profesionalización. ¿Eso qué significa? Ustedes me dirán, yo no soy muy adepto, y mal que lo diga porque yo soy docente, ¿no? Pero lo que yo no soy adepto es a pretender solucionar los problemas de una empresa pública o de la administración pública a punta de capacitación. Entonces, la profesionalización no va por ese lado. La profesionalización va justamente, sí, es verdad, a capacitarte, pero ¿en qué? No darte solo charlas, por ejemplo, de carácter motivacionales o habilidades blandas, sino justamente si eres un operador de un montacarga o eres un ayudante de una bodega, bueno, que tengas también conocimiento en operaciones de montacarga, acreditables, horas sustentables que hagan que tú seas una persona confiable y que puedas aspirar a un ascenso o aumento, o también ampliar tus responsabilidades. Entonces, la profesionalización, por ejemplo, si eres un abogado dentro de una empresa pública, incrementar tu conocimiento en el derecho administrativo, en el derecho del trabajo, en el derecho laboral, en lo que tiene que ver con el litigio. Todo eso tiene que ver con incrementar, obviamente, las habilidades profesionales de quien forma parte en estas empresas públicas. Pero si no hacemos eso, entonces estamos obviamente no solo subestimando, sino que estamos dejando en abandono a nuestros profesionales al respecto de lo que tiene que ver con las empresas públicas. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos también, ya, vamos a ver. Tenemos también el, espérense. Ay, bien. Bueno, también, ya, tenemos también, por ejemplo, el definir estructuras ocupacionales, que tiene que ver justamente con la profesionalización. A ver, si yo tengo una empresa de agua potable, una empresa de energía, una empresa que, por ejemplo, en una universidad, puedes tener una empresa de capacitación, una empresa pública. Cada empresa tiene que tener, por eso es que las remuneraciones no están fijadas por el Ministerio del Trabajo, porque justamente la estructura ocupacional la define las estructuras ocupacionales se las debe emplear ¿para qué? Para la profesionalización y para la remuneración. Porque de acuerdo a mi empresa pública, al respecto de lo que tiene que ver, con las estructuras de las empresas, de estas empresas, es de acuerdo a su actividad. Entonces, todo eso, y ahí viene también la evaluación periódica de desempeño, la confidencialidad y la transparencia. Eso ahí, la evaluación periódica de desempeño es correcta, porque pero también no podrá ser exigible si no te profesionalizan, si no defino estructuras ocupacionales, si no hay una equidad remunerativa. Todo eso no te puede evaluar. Por ejemplo, yo recuerdo que en una empresa pública tenían como manual de puesto que el abogado redacte las actas de finiquito, que el abogado redacte los contratos, cuando ya en esa empresa pública, primero que las actas de finiquito se elaboraban en el sistema del Ministerio de Trabajo y que también los contratos ya eran responsabilidad del Departamento de Talento Humano. Ya no eran esas responsabilidades en lo que tiene que ver en una empresa pública, sino que era en otro departamento. Entonces yo, podemos llamarlo de alguna forma, el abogado que era evaluado, no podía ser evaluado por esas actividades, porque no lo había hecho nunca. Pero tú tranquilamente puedes decir, bueno, este abogado no ha hecho lo que tiene que hacer, por lo tanto, efectivamente se lo debe sancionar. No, no es así. Entonces yo no puedo ya evaluarte, y si te evalúo van a ser
por un tema de habilidades blandas, ¿no? Mi comportamiento con el cliente interno, con el cliente externo, si tengo una predisposición a trabajo en equipo y todo lo que deviene con la habilidad blanda. Pero para hacerte, por ejemplo, una evaluación de desempeño, en realidad a tu gestión, no lo puedo hacer porque no tengo yo definida la estructura ocupacional, no tengo definido tu puesto. Entonces, eso también es un problema. La confidencialidad, a ver, confidencia, espere que he puesto mal. La confidencialidad, guarda déjeme, la confidencialidad, la confidencialidad debemos entender también por ejemplo, en CNT. CNT tiene como regla el asunto de la confidencialidad al respecto de, ay, al respecto de la información que maneja en relación a sus planes operativos también. Bueno, entonces ahí tenemos, y la terminación de la relación laboral, me preguntaban hoy día si era legal que se suprima el puesto en una empresa pública, si es legal, porque si yo tengo como empresa pública, como directorio la facultad de estructurar a la empresa pública, suele pasar que tengo que suprimir puestos. El retiro voluntario, que es retiro voluntario, el artículo 23 de la LOE, ahí tenemos el retiro voluntario, que ahí también, eso también lo regula los manuales o las normas internas de administración de talento humano, porque no tiene reglamento general, la ley orgánica de empresas públicas. Mire, la ley del 2009, estamos en 2025, no hay reglamento. Y no creo que haya presidente de la República que se arriesgue, porque le han dado porque para mí el hueso es lo que tiene que ver con el asunto de talento humano, ¿no? Y tenemos también el artículo 169 del Código de Trabajo, que justamente es lo que les decía de los vistos buenos. Ahora, un poco para ir finalizando, tenemos lo que es los derechos laborales en disputa. ¿Por qué le llamo yo los derechos laborales en disputa? Porque justamente, y les comento una vez que este 2026 ya voy a sacar un libro, y creo que ese va a ser el nombre, Derechos Laborales en Disputa o algo así, al respecto del régimen laboral en las empresas públicas, porque primero la estabilidad laboral está en disputa. Porque si estamos hablando de que es verdad que la condena del despido o de la terminación ilegal de una relación laboral es la condena indemnizatoria. Perfecto. No tengo problema con esa percepción, pero yo creería que deberíamos tener en cuenta que quien está ejerciendo el servicio público, por lo menos la dirección, es una persona que está obligada a cumplir con la ley. Entonces, mal haría esa persona en el despido. O sea, no podemos, no, yo creería que no debería legalizarse o establecer como legal el despido de los obreros ni la terminación unilateral a un servidor público de carrera. Ahora, también eso que les comento no es un tema antojadizo mío. Mire, la Corte Constitucional para unos temas o interdicta, para otros temas sí es sentido estricto. La verdad que en eso no voy a entrar porque igual hay que estudiarlo de mejor forma. Pero lo que sí les puedo decir, porque eso tampoco es nada, por ejemplo, traído de los cabellos, es que ¿a qué me refiero? Que la sentencia 1600-13-EP, en su interdicta, vamos a verlo también tras ahí, hizo consideraciones al respecto de qué, hizo consideraciones al respecto de cómo la empresa pública debe operar en relación a quién, al sector público de carrera, si puede separarlo de forma que no involucre un debido proceso. Esa sentencia dijo que no. Bueno, la sentencia habla de la seórica y de que la Corte Provincial de ese caso de acción de protección justamente respetó aquello, pero lo que establece también en esas explicaciones que da la Corte Constitucional en la sentencia que les digo, la 1600-13-EP barra oblicua 19, te indica, ¿sabes qué? Si bien es cierto, Petroecuador, porque es contra Petroecuador una servidora pública de carrera, tú tienes
la facultad para contratar, no eres titular de la libertad de contratación. Es decir, tú no puedes desvincular a un servidor público de carrera, entiendo que también el obrero, sin que medie el debido proceso. Eso le dice la Corte Constitucional en esa sentencia que les digo yo. Entonces, no estamos alejados de que que se debe intentar que las empresas públicas, yo creo que debemos siempre intentar que ya se deje a un lado el referirnos a una institución pública, a una empresa pública, como que debe ser desvinculado, separado. Todos deben ser separados, desvinculados si han cometido alguna infracción. Ahora bien, tenemos el debido proceso primero. Otro derecho en disputa es la sentencia 007-11-SCN-CC de la Corte Constitucional, que estableció la legalidad del artículo 29 de la Ley de Empresas Públicas y me parece que también el 31. ¿Cuál es el problema aquí? Que en este desarrollo estableció que si bien es cierto, hay un régimen especial para las empresas públicas, especial y propio. O sea, por eso que no está dentro del servicio público. Pero para muchas personas, al interpretar que las empresas públicas deben competir con el nivel, con las empresas dentro de un ámbito de competencia, que es un absurdo, porque la mayoría de empresas públicas son monopólicas, por lo menos la del Ejecutivo. Para muchos, esa interpretación que hace la Corte al respecto de la competencia en el mercado, que también parece un exabrupto, no un exabrupto, una exageración, porque si bien es cierto, el análisis es jurídico, no político, ni sociológico, ni económico, porque por qué decimos que la empresa pública debe tener un manejo parecido al empresarial? Bueno, el análisis fue que puedas despedir. Ese fue el gran análisis que llegaron o concluyeron algunos jueces y abogados. Otro tema que también yo veo que es importante analizar en derecho laboral en disputa en las empresas públicas es el despido ineficaz, porque estamos hablando de que hay comités de empresa, hay dirigentes sindicales, hay asociaciones de profesionales, también que tenemos asociaciones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con de comité de comité de servidores. Todos ellos son, por ejemplo, protegidos por las disposiciones del despido ineficaz. También tenemos la que es el contrato colectivo, es otro derecho en disputa. Mientras la OIT está sugiriendo que se derogue el artículo 26, que está basado en el artículo 326, numeral 12, al respecto de las restricciones del contrato colectivo, la OIT nos está sugiriendo que se integre a todos. Pues mira, si tú integras a todos ya en el contrato colectivo, ya no te van a pedir estabilidad laboral estatutaria. Ya no te van a pedir eso porque vas a estar en un régimen en el cual estás protegido por el hecho de la economía que sugiere o que sustenta esa estabilidad o ese despido. Entonces, por eso es que la disputa hasta el día de hoy es al respecto de la estabilidad. Entonces, pero me pregunto yo, los servidores públicos o los empleados públicos empresariales, ¿ellos deben o no deben estar sometidos a la ley orgánica de servicio público? No, no deben. Ellos deben estar sometidos a terminaciones de la relación laboral susceptibles o comunes en el servicio público. No, sumario nada, es visto bueno. Los servidores públicos de carrera deberían ser terminados de forma unilateral sin que medien un procedimiento alguno. No. ¿El servidor público de carrera de empresas públicas podría ser suprimido su puesto? Sí, es una medida legal, pero debe tener sustento técnico, económico y de talento humano. Si no hay eso, tampoco estamos dentro de un andarivel que tiene que ver con la relación, por ejemplo, de justicia o de debido proceso y debida diligencia. Por lo tanto, al día de hoy, los empleados públicos de empresas públicas, al estar en un poco limbo, ¿no? De cuál es el régimen para mí está claro, pero el momento de la disputa es, porque por ejemplo, si tú quieres pelear contra una empresa pública por una supresión de puestos, ¿a dónde te vas a ir? Deberías irte al juez de trabajo, ¿verdad? Porque es lo que dice el artículo 29 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Pero el juez de trabajo está habilitado para determinar
que esa supresión fue legal o ilegal, porque tu relación es estatutaria. Entonces, bueno, que puede decir, ah, bueno, fue despido, pero te va a indemnizar, porque justamente uno de los asuntos que tiene la ley orgánica de empresas públicas es que si te suprime el puesto, te indemnizo. Pero si tú tienes un proyecto de vida y no quieres irte, ¿por qué no tienes la capacidad o la posibilidad, como tienen también los empleados los servidores de la Administración Pública Central, de poder reintegrarse de los servidores públicos de la Administración Pública Central a través de la acción contenciosa administrativa, pueden reintegrarse? Entonces, entendamos que el servidor público de carrera o el empleado público empresarial está sometido al vaivén de las concepciones de los jueces que para mí no quieren ahondar en aguas tan profundas como la de establecer que es un acto ilegal, arbitrario, la terminación unilateral, y que las empresas públicas no deben desvincular de esa forma y que obviamente merecen ese reintegro. Pero, ¿qué hacemos con el obrero también? Ah, nomás lo indemnizo. Ah, esa legislación queda así. Sería para mí el gran ámbito de disputa al respecto del régimen laboral de las empresas públicas. Muchas gracias. Estamos en este momento sometidos, bueno, a vuestras preguntas si desean, porque ya falta poquito para terminar, por eso he propuesto antes. Dígame, Liliana. Sí, estimado doctor, por favor, invitamos a todos los participantes. Quien desee interactuar puede levantar su mano virtual y hacer sus preguntas. También lo leemos por vía Facebook Live. Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Un cordial saludo, muy enriquecedora su ponencia. Dos dudas muy puntuales. ¿Cuál consideraría usted en su experiencia que es la vía idónea para un obrero de una empresa pública, por así decirlo? ¿Consideraría que es el contencioso administrativo o una acción constitucional, mi estimado doctor? O sea, la acción para mí, la contenciosa administrativa jamás es posible cuando estamos hablando de empresas públicas. Yo he visto bastante, vamos a hablar un poco, resistencia a mi opinión. Le digo un rato, Gustavo, porque, por ejemplo, ¿qué dicen los abogados? Y les va mal. O sea, no es porque yo sepa, les va mal, no por mí, es por la ley. Quieren impugnar una supresión de puestos, quieren impugnar un acto administrativo, supuestamente el memo en el cual dan por terminada la relación laboral de una empresa pública. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice automáticamente el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo? Me inhibo porque no soy competente. Por supuesto que no. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ¿qué te indica? Que la competencia radica en el juez de trabajo. Ahora, si la pregunta que usted me hace es, ¿pues de obrero no? De obrero no puede, no hay reintegro, porque recordemos también que en el 99 la ex Corte Suprema de Justicia había también otra disputa respecto al reintegro. Por ejemplo, yo soy trabajador, me termina la relación laboral con un visto bueno, le mando el visto bueno ante un juez de trabajo, el juez de trabajo me da la razón. ¿Debo reintegrarme a trabajar o me deben pagar la indemnización? Bueno, la ex Corte Suprema de Justicia estableció que debe ser pagada una indemnización y no el reintegro. Ahora bien, eso para mí ya zanjó el tema del reintegro en Ecuador en lo que tiene que ver con los obreros. Solo queda para lo que es el dirigente sindical y la mujer con relación a un estado de maternidad. Entonces, según su pregunta, no podría irse a contencioso administrativo ese tipo de disputas, solo juez de trabajo. Ahora, si eres un servidor público de carrera que deseas el reintegro, justamente el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece tres elementos: violación de un derecho fundamental, me parece que el segundo es un acto u omisión de autoridad pública y un método, un procedimiento idóneo y eficaz. Justamente ese tercero no tiene el servidor público de carrera, que tiene una relación estatutaria, una relación reglamentaria con el Estado, no tiene una vía adecuada y eficaz para poder justamente hacer valer su derecho del reintegro y de su proyecto de vida. Porque ese es otro tema. A mí me parece, a mí no me gusta cuando escucho, están aplaudiendo. Otra, 32 casos de manifiesta improcedencia. Yo sé que también es verdad que no puedes cobrar un cheque, pues, ¿no? Un absurdo. O no puedes discutir temas de filiación en una acción de protección. Pero los derechos de trabajadores públicos o de servidores públicos de carrera o de trabajadores
en un estado de abuso, yo creo que sí, justamente la Constitución nuestra está para eso. Entonces, eso sí ha gustado un poco, espero haber respondido vuestra pregunta. Sí, mi doctor, muy de acuerdo con su pregunta. Tenía otra respecto de que en la actualidad es público, es evidente que a raíz de la vigencia de la LOIP se desvinculó a servidores públicos. En ese sentido, por informes técnicos y que estuvieron motivados jurídicamente por la LOIP, ¿no? Lo que actualmente se conoce como déficits motivacionales. Bajo ese contexto, ¿pudiese un servidor público acudir a una acción constitucional, acción de protección, mi estimado doctor? En base a su experiencia, ¿cuál sería su comentario? Muy agradecido. Gracias, Gustavo. Yo creo que ahí dependerá de la empresa pública. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, existieron empresas públicas que no lo hicieron a través del directorio. A ver, ¿qué pasa? Es que son también vivos, ¿no? La ley orgánica de integridad pública estuvo un mes, creo que exactamente estuvo un mes vigente. Y esa ley y ese tema de que las empresas públicas tengan normas internas de talento humano con reglas de cesación, como es el despido o la supresión de puestos, que no la veo tan, a ver, la supresión de puestos no la veo tan ilegal porque es un tema de reestructuración, pero si lo hago con la ley orgánica de integridad pública, que suprimo simplemente de forma unilateral, porque eso decía la reforma al 17, perdón, al 30, numeral cuarto de la LOEP, te decía, oye, el manual de administración de talento humano, el directorio te puede terminar de forma unilateral al obrero y al servidor. Primero, si ese manual administrativo, reglamento, resolución, eh, acto normativo que fuere, si no fue emitido por el directorio, ahí yo me puedo guindar. Ahí me puedo, como dice de manera coloquial, perdón, yo me puedo agarrar. De esa manera yo puedo justamente, oye, ese manual, la ley por lo menos en esa época que estaba vigente, indicaba que era el directorio, no el gerente. Ahora, si lo hizo el directorio, que lo dudo mucho, ninguno lo hizo. Es más difícil, pero una acción de protección al respecto de esa supresión podría. El tema es que la Corte también no ayuda, pues la Corte cuando declara inconstitucional, ¿qué te digo? Oye, nada de lo que pasó antes, no me metas a mí en esta resolución. No tiene efectos de carácter retroactivo. Pero yo creería que deberíamos irnos por ese lado. Por ejemplo, tienes el manual, tienes un reglamento de supresión y ese reglamento de supresión no estaba o no era emitido por el directorio, automáticamente yo creo que te encuentras habilitado porque el gerente estaba impedido de suprimir, mejor dicho, de terminarte de forma unilateral el nombramiento, como pasó en CNT. Ellos ni siquiera emitieron nada, ellos cogieron tabla rasa, fuera. Entonces, CNT hizo eso, tabla rasa, fuera, 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 sin siquiera usar un reglamento, nada. Y otros, como CNEL, también lo hicieron, pero escudados en que ya estaba eso en su manual de talento humano. Entonces, tocará ver por cada caso. La verdad que yo no lo veo tan sencillo. Yo lo veo, hay que. Y también recuerden que tenemos jueces que son vamos a ir, laxos, son laxos. Ellos dicen, bueno, no, en la sentencia 2006-18-EP, barra oblique 24, párrafo 42, 43, regla general de excepción, es en tema laboral fuera. Cuando esa excepción es un tema para la administración pública central. No dice la regla de excepción para las empresas públicas, pero bueno, ahí es lo que, esa es la disputa día a día, esa es la disputa. Estimado doctor, excelente respuesta. Tenemos también la pregunta del estimado doctor Elvis en Facebook Live, donde nos dice, buenas noches, ¿puede desarrollar la idea sobre la reestructura del directorio? ¿Se puede apelar el reintegro según su criterio? A ver, la reestructuración puede existir. A ver, yo tengo, de acuerdo a mi facultad reglamentaria como directorio, tengo tengo, no solo la tengo, la ejerzo, y de acuerdo al giro de negocio de la empresa pública, reestructuro. Y me quedo con departamentos que ya no son parte de esa estructura. Entonces, ahí es legal la supresión de puestos. Ahí es legal porque hay todo un estudio atrás de eso, en esa reestructuración. Pero si yo simplemente cojo y te termino el nombramiento, ya no.
ahí sí no es legal. Pero la estructuración tiene relación con un asunto económico, un asunto del negocio. Por ejemplo, vamos a hablar de una empresa de generación eléctrica que ya vas a cerrar dos, tres plantas porque ya son obsoletas, por ejemplo. Vamos a un tema de petrolero que vas a cerrar un campo. Entonces ya va a haber, bien, puedes cambiarlos, ¿no? Pero supongamos que en esa reestructuración, vamos a decir que vamos, porque hay mucha forma, en la generación eléctrica tienes turbinas, T4 que son como turbinas de avión, tienes también lo que son generadores de otro tipo. Entonces, tal vez ese equipo, esos obreros o esos turnos o ese equipo de trabajo no va a poder operar otro equipo. Era para ese equipo y ya fue descontinuado o fue simplemente terminado. Entonces, eso es lo que quería un poco decir. Al respecto de reintegro, que lo dije, ¿no? El reintegro se lo puede intentar a través de una acción de protección. A mí me dan palo por eso. Yo en TikTok le doy a cada rato, pero me dan es durísimo. Es más, tengo sentencias hasta ganadas, pero no les voy a poner, pónganme el número de juicio, no les voy a poner, no, no, que vayan a averiguar a otro lado. Entonces, porque les digo que las personas en realidad no creen que las personas merezcan que sean protegidos sus derechos. A mí me escribió hasta una abogada de Quito, esa que sale en televisión, que yo estoy confundido. Está bien, ya puede ser, vamos a decir que estoy confundido. Pero lo que les digo es que, por favor, no tiene un mecanismo el servidor público de carrera. Me dice a mí un ex juez de trabajo, me dice, sí, no hay el mecanismo, pero si opera, si actúa el gerente de esa manera, lo que cabe es la condena a indemnización. Pero para eso está la bendita acción de protección, pues si no, entonces estamos en un país de locos. Entonces simplemente apaguemos la luz y ya, pues bótennos a todos. Entonces esa es la disputa que tengo yo al respecto de ese tema. Pero eso es lo que le podría decir al compañero. No sé que estamos en Facebook Live, no sabía. Sí, estamos haciendo transmisión en Facebook Live y también tenemos un comentario del compañero Giovanni Fernández donde nos dice, buenas noches, excelente y magistral conversatorio, mi estimado doctor. Muchas gracias, Giovanni, muy amable. Muchísimas También gracias. tenemos otra pregunta. Buenas noches, ¿qué procede en el caso de desvinculación siendo empleado de servidor público sin fundamento de ley? ¿Solo un despido aplica una acción de protección o ir al contencioso administrativo? ¿Alguna sentencia sobre ello? No entendí la pregunta. Al principio me quedé un poco, me atrae. Listo, vuelvo a repetir. Buenas noches. ¿Qué procede en el caso de desvinculación siendo empleado de servidor público sin fundamento de ley? Solo un despido aplica una acción de protección o ir al contencioso administrativo. ¿Alguna sentencia sobre ello? Pero ahí dice como que fuera empleado como institución pública o empleado bueno, eso ya lo respondí ya eso ya lo respondí ya en la anterior. En todo caso, eso ya lo respondí. Estimados participantes, si de pronto desean interactuar, pueden levantar su mano virtual. En Facebook Live ya no tenemos ninguna consulta, mi estimado doctor. Parece que hemos estado todo claro, ha quedado todo claro. Ya, muy bien, muy bien. Encantado. Un gusto haber participado con ustedes. Estimado doctor, no queremos despedirlo, no sin antes darle nuestros Señorita, merecidos. disculpe que le interrumpa, no pude hablar porque no se me abría el audio. Sí, Tampoco adelante. pude. Esa pregunta que hizo la persona anterior sobre los procedimientos laborales por despido, bueno, eso está en boga, ¿verdad? El año anterior, en marzo, exactamente, no recuerdo la sentencia que emitió la Corte Constitucional, pero los despidos que se están dando en el sector público, ya sean por contratos ocasionales o por nombramientos provisionales, ya no se están llevando por la vía judicial ni constitucional, los están mandando al contencioso. Puede presentar la acción, pero se la rechazan y le mandan al contencioso administrativo porque esa sentencia
que provino de una reclamación de una mujer embarazada de una empresa pública, puso como un antecedente de que todos los casos que tengan que ver con asuntos laborales tienen que ir a la vía contenciosa administrativa. Y ahí está el gran problema, que ese contencioso administrativo no despacha de manera eficaz. Y entonces, realmente para mí sí hay una vulneración de derecho porque se viola el principio de eficacia, rapidez, inmediatez. Eso es la respuesta que yo le podría dar entonces al compañero que habló anteriormente, porque tengo casos patéticos de eso. Nada más quería aportar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada compañera. Estimado doctor, no queremos despedirlo sin antes reiterarle nuestros más sinceros agradecimientos por parte mía, por parte de toda la comunidad de Derecho Huaki, por parte de todos los compañeros que hoy se han dado tiempo a ingresar a esta magnífica ponencia. Estimado doctor, su intervención ha sido de altísimo nivel y ha dejado una huella importante en cada uno de nosotros, brindando su gran conocimiento como lo es un abogado de alta cátedra. Esperamos sinceramente poder tenerlo nuevamente en una futura ponencia y seguir contando con su valioso aporte profesional. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Buenas noches, descansen, pasen bien. Estimados participantes, en unos minutos les enviamos el link de asistencia. Tengan todos muy buenas noches.